Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Romeo Palacio Suárez. Hoy en día México enfrenta una gran división. En México existen muchos Méxicos. Desde hace mucho tiempo no vivíamos esta situación de una gran división y esto es debido principalmente por una falta de identidad. El principal enemigo de un mexicano es otro mexicano. El principal problema de México no son los gobiernos, no son las instituciones. Somos los mexicanos que hemos enfrentado muchas situaciones difíciles y, y que nos hace tener una gran división. Hoy en día, como desde hace mucho tiempo, no enfrentábamos esta situación de tener una gran división entre mexicanos. Y uno de esos problemas o una de esas causas que motiva esta división es la falta de una identidad como pueblo, como mexicanos. Una falta de identidad por a veces desconocer nuestra historia, conocer de dónde venimos y hacia dónde vamos. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Esto lo dijo un filósofo, novelista español, Jorge Agustín Nicolás Ruiz, quien vivió mucho tiempo en los Estados Unidos. Y bueno, por eso hemos decidido tener este conjunto de historias y en este caso toca su turno a un personaje muy emblemático de nuestra historia. Este personaje pues es nuestro conquistador, es quien llegó por primera vez a estas tierras a conquistar y me refiero a Hernán Cortés. Hernán Cortés de Monroy y Pizarro Altamirano, como era su nombre completo, nace en 1485 en la zona de Extremadura, en lo que era en aquel entonces el reino de Castilla. No existía España como tal, él nació en el reino de Castilla en esa época. Hernán Cortés, como bien sabemos, hemos escuchado los mexicanos, pues fue un militar que a él le debemos la conquista de la Nueva España. Pero ¿quién era en realidad Hernán Cortés? Revisemos un poquito algunos datos históricos de algunos historiadores como Mirelles, que nos describen un poquito la personalidad de Hernán Cortés. Estos historiadores que han revisado esta parte de la historia nos han dicho que Hernán Cortés tenía una personalidad compleja. Por un lado, era una persona que sin haber estudiado, ido a la universidad, sabía latín, sabía de leyes, tenía un comportamiento muy mesurado, pero al mismo tiempo era una persona violenta. Dicen que siempre daba las órdenes en voz baja, era una persona muy mesurada y muy educada, que era muy diestro tanto en las armas como en la pluma. Solía vestir de forma elegante en aquella época y bueno, él siendo todavía adolescente a los 14 años, su padre lo manda a estudiar a Salamanca, lo manda a estudiar gramática. Después en Valladolid trabaja en una notaría, es de donde se dice que él pudo conocer un poquito de las leyes y todos estos temas. Bueno, llegó el momento en que Hernán Cortés, viniendo de una familia de clase media, no era un personaje de la aristocracia, tuvo que decidir, tuvo que ver qué hacer con su vida y se le presentan dos oportunidades. Una era irse a Nápoles a combatir y a seguir aumentando el tamaño de estos reinados que existían en Europa, el reinado de Castilla, Aragón, que hemos hablado ya anteriormente, y la otra era ir precisamente a explorar las tierras, lo que le llamaban entonces las Indias. Finalmente se decide Hernán Cortés por irse a las Indias en aquellos años. Tenía un amigo, Nicolás Obando, y que esta persona pues tenía sus embarcaciones y
y entonces le pareció buena idea embarcarse con él. Pero antes de esto, Hernán Cortés, en su juventud, pues siempre, además de que siempre tuvo mucha fama de mujeriego, y en una ocasión se mete a la casa de una recién casada, el marido logra observarlo y sale Hernán Cortés corriendo, y si no es por la suegra, se salva la vida. Pero en este proceso Hernán Cortés cae desde una tapia y queda lastimado, y eso le impide ir a las Indias en ese momento, por lo cual tuvo que esperarse un tiempo hasta que él pudiera estar bien. Además le dio alguna otra enfermedad palúdica, y entonces en este tiempo pues se dedicó a hacer otras actividades hasta que se volvió a presentar la oportunidad de irse a las Indias, y logra embarcarse. Por ahí hay varias crónicas históricas, si esto ocurrió entre 1502 y 1504. Al parecer regresó y, y tuvo que pagar y dar un poco de dinero y financiar su viaje para llegar finalmente a Santo Domingo, lo que se le conocía como la Española. Santo Domingo formaba parte de Dominicana, que junto con Haití era la isla que le llamaban la Española. Llega ahí y es invitado por Diego Velázquez de Cuéllar para ir a conquistar Cuba. Entonces acepta la invitación y se va a Cuba con el futuro gobernador de Cuba, con Diego Velázquez de Cuéllar. Llegan a Cuba, a Hernán Cortés se le dan algunas tierras para que pudiera estar ahí. En ese tiempo conoció a la que fue su primera esposa, Catalina Suárez. En un principio la conoce y tiene una relación en pareja con ella, le promete matrimonio y después se arrepiente de haberle pedido el matrimonio, cosa que después tuvo que cumplir, pero al principio se arrepintió. Catalina Suárez, viendo que Hernán Cortés se había arrepentido, tuvo que llamar a su hermana, que era pareja en aquel entonces de Diego Velázquez de Cuéllar, para que a través de ella él pudiera hablar con Hernán Cortés y decirle que cumpliera su palabra y se casara con ella. Al final, Hernán Cortés se casa en 1512 con Catalina Suárez, a pesar de que en ese momento, o previo a esa situación, también tuvo algunas diferencias con el mismo gobernador, Diego Velázquez de Cuéllar. Hubieron diferencias porque en aquel entonces también había en Cuba gente que estaba un poquito en contra del gobierno de Diego, y precisamente Hernán Cortés se prestó para llevar algunos mensajes, y entre esta situación y la situación de que se le forzara a casarse con Catalina Suárez, se ganó la enemistad de Diego Velázquez de Cuéllar. Al final de cuentas, bueno, se casa con Catalina Suárez, pero en ese tiempo, siendo gobernador de Cuba, Diego Velázquez de Cuéllar mandó hacer algunas exploraciones a lo que hoy es México, ¿no? A la zona de la península. Primero envió a Francisco Hernández de Córdoba, lo envía a explorar la zona de Yucatán y toda esta zona de la península, y regresa de su viaje Francisco Hernández de Córdoba, pero en ese viaje pues hubieron algunos problemas, como el caso de un grupo de náufragos que quedaron varados en algún lugar cerca de la península. Era un grupo de 6 náufragos
6 hombres y 2 mujeres que quedaron náufragos en aquella zona. Regresa Francisco Hernández de Córdoba y le cuenta a Diego Velázquez sobre su expedición, sobre lo sucedido, sobre los náufragos, y entonces Diego encomienda en primera instancia a Juan de Grijalva que fuera en búsqueda de estos náufragos. Y él, Juan de Grijalva, ya había estado también en esta zona explorando precisamente, por eso conocemos hoy en día el río Grijalva, había explorado donde desemboca la zona del Grijalva, la zona de Tabasco, donde están los mayas chontales. Y entonces envía a Juan de Grijalva a hacer esta expedición, pero pasa el tiempo y Juan no regresa, y entonces Diego tuvo que encomendarle a Cristóbal de Olid, que era otro de sus amigos, que fuera en búsqueda también ahora de Juan de Grijalva y que le prestara ayuda para ver qué es lo que estaba sucediendo, que no regresaba. Y al ver también al tiempo que no regresaba ni Juan de Grijalva ni Cristóbal de Olid, entonces encomienda finalmente a Hernán Cortés que fuera en ayuda y en la búsqueda de ellos. Hernán Cortés en ese momento aprovechó la idea y dijo, no solamente voy a ir de explorador, tengo que ir de conquistador. Entonces Hernán Cortés armó una flotilla bastante equipada, como con 5 barcos. En algunos de ellos él invirtió todo su dinero, todos sus ahorros para poder tener todos estos barcos y emprender el viaje. Cuando emprende el viaje desde Cuba hacia a lo que hoy es México, pues va rodeando Cuba y en ese momento, y de acuerdo, ya había una enemistad con el gobernador de Cuba, con Diego Velázquez de Cuéllar, y entonces intenta detenerlo y fallidamente Hernán Cortés no logra Diego detenerlo y Hernán Cortés al contrario se va haciendo más fuerte porque los prisioneros o los combates, los soldados que intentaban a él detenerlo se van aliando a él. Cuando finalmente zarpa para México, lo que hoy es México, Hernán Cortés pues ya viene con una flotilla muy grande entre jinetes, entre soldados y esclavos mismos. Inclusive ya venía entre ellos algún intérprete llamado Melchor, que en esas expediciones que hizo anterior Francisco Hernández de Córdoba ya había un intérprete llamado Melchor, que fue el que le ayudó en primera instancia a Hernán Cortés. Finalmente llega Hernán Cortés a lo que fuera el primer lugar donde Hernán Cortés pisa tierra hoy mexicana. Y ese lugar precisamente es Cozumel. Al primer lugar donde llega Hernán Cortés a lo que hoy es México es precisamente la isla de Cozumel. Cuando llega Hernán Cortés a Cozumel con todos sus hombres, obviamente los pobladores mayas que vivían en la isla se asustan y se esconden y salen de sus casas. Hernán Cortés y sus hombres que venían hambrientos y a ver todos los pavos, que es un animal de nuestra región, se comienzan a comer los pavos, comienzan a saquear oro, lo que hubieran de las casas. Dentro de esa tribu quedaron por ahí dos mujeres, alguna de ellas era la esposa de un cacique maya, y entonces Hernán Cortés le pide a través del traductor Melchor que le dijera a todos los hombres que regresaran a sus casas, que realmente iban en son de paz y lo único que querían era estar ahí un tiempo, y entonces regresan todas las personas a recuperar su comunidad. Y finalmente Hernán Cortés les pide a todos sus hombres que les paguen todos los pavos que se comieron y devuelvan
todo lo que se robaron. Entonces, esto sucedió en Cozumel y en ese momento también por ahí aparece en una canoa otro personaje que es precisamente uno de los 6 náufragos que estuvieron en una expedición anterior, y precisamente se trata de Jerónimo Aguilar. Entonces se encuentra Hernán Cortés con Jerónimo de Aguilar y le dice que ya ha estado ahí, inclusive Jerónimo Aguilar había aprendido también la lengua maya, y en ese momento se vuelve Jerónimo Aguilar el intérprete de Hernán Cortés. Y también le cuenta lo sucedido con otro de los náufragos. De los 6 náufragos, el otro era Gonzalo Guerrero. Gonzalo Guerrero pudo liberarse, escapar, porque en el tiempo que fueron náufragos, pues también fueron capturados por los mismos pobladores mayas. Dicen los historiadores que fueron engordados, inclusive forzados a trabajos, y luego engordados, y que inclusive algunos de ellos se los comieron. Y los 2 únicos sobrevivientes de este naufragio fue precisamente Jerónimo Aguilar y Gonzalo Guerrero. Gonzalo Guerrero se va al sur, a lo que hoy es Chetumal, y ahí se casa con la hija de un cacique maya y lo hacen un nacob. Un nacob es un jefe militar maya. Y entonces de ahí comienzan, de ahí surgen de Gonzalo Guerrero y con su pareja, de ahí vienen los primeros mestizos, realmente ahí vienen, ese fue el primer proceso de mestizaje de Gonzalo Guerrero con este cacique maya, y que a él lo convierten en un nacob, y de ahí comienza esta generación de mestizos, y precisamente siendo un jefe militar maya, Gonzalo Guerrero, pues muere combatiendo precisamente contra los españoles en la región de Honduras. Y bueno, entonces Hernán Cortés desde Cozumel pues comienza a organizar la expedición para internarse en el interior del país, y va rodeando la península de Yucatán hasta llegar a un lugar, precisamente a la desembocadura del río Grijalva, donde había estado antes Juan de Grijalva y había entablado comunicación y contacto con los chontales, que en un principio a Juan de Grijalva lo habían aceptado bien, había tenido una buena comunicación con ellos, y entonces Juan de Grijalva le dijo a Hernán Cortés: podemos ir allá, las personas son amigables. Pero cuando llega Hernán Cortés a la zona a esta zona donde desemboca el río Grijalva, en Tabasco, donde están los chontales, no fueron bien recibidos y recibieron una respuesta de que se fueran inmediatamente del territorio. Y entonces Hernán Cortés pues se resistió a irse, y inicia ahí un gran combate entre las tribus chontales, que eran muy numerosas, con el ejército que traía Hernán Cortés, y de hecho era una batalla donde prácticamente estaban ganando los chontales. Pero bueno, la estrategia de Hernán Cortés pudo realmente combatirlos y derrotarlos en lo que fue la batalla de Centla. Ahí pues fue la primera batalla que se da en grupos que venían de la Nueva España y las tribus chontales. Como gana Hernán Cortés, a los chontales, a las tribus que quedó ahí, pues no les quedó más que decir: bueno, ustedes ganaron y pues ahora en compensación les vamos a dar algunos esclavos. Entre esos esclavos venía la Malinche. Y a partir de ahí es cuando surge la Malinche en la historia de México. Y bueno, como decíamos, uno de los traductores primeros fue Melchor, después Jerónimo Aguilar, y Melchor en alguna de estas batallas pudo escapar. Entonces, justamente en esa batalla de Centla,
y se funda la primera ciudad española donde se obtuvo esta victoria. Y bueno, a grandes rasgos, pues esto ha sido un poquito el tema de la historia de Hernán Cortés y cómo pudo llegar hasta las tierras entrando por Cozumel. Bueno, seguimos en estos capítulos de historia que hemos llamado Nuestra Historia, con la intención de que como mexicanos podamos conocer un poquito más nuestra historia y podamos al final lograr tener esta identidad que nos pueda unificar como mexicanos y aceptarnos como lo que somos, una mezcla de dos culturas, la mezcla de las culturas prehispánicas y la mezcla de las culturas que vinieron de fuera, de la Nueva España, de España, perdón, y al final de cuentas somos esto, somos una mezcla de culturas y tenemos que sacar lo mejor de cada cultura. Yo creo que ni todos serán tan buenos ni todos serán tan malos. Son realmente dos culturas diferentes, es el encuentro de dos culturas y somos los mexicanos eso, una mezcla de culturas y la reflexión es, como mexicanos debemos sentirnos orgullosos de esto y sacar lo mejor de estas culturas. Por su atención, muchas gracias. Yo soy Romeo Palacios Suárez.